Bienvenida a esta nueva conversación en nuestro canal de filosofía, y hoy tenemos el privilegio y el honor de tener a una profesora de filosofía española con más de 20 años de experiencia instruyendo sobre el quehacer filosófico y que hoy se dedica a la investigación personal y a la producción de la filosofía. Estamos hablando de Ana de la Calle. Bienvenida, Ana, ¿cómo estás? Pues muy bien, gracias por la invitación y el honor es mío, en cualquier caso, de poder entablar contigo un diálogo. Muchísimas gracias, Ana, por aceptar la invitación al canal. Quisiéramos comentar que Ana tiene varios libros publicados de autoría propia y en colaboración también con otros pensadores, donde podemos destacar, por ejemplo, El Príncipe Destronado, El Liderazgo del Profesor, que fue publicado en el 2012. Tenemos Híbrido, en el 2018, Relatos y Aforismo, en el 2019. Existo para vivir, en el 2020, que es, digamos, un poco la excusa de por qué llamar a Ana al canal, que donde hace un diálogo con Judith Butler y además hace un diálogo con los que contradicen a Butler. Y tenemos un libro reciente que se llama El mal que nos hacemos, publicado en el 2022. Tenemos varias obras en colaboración como Huérfanos de Sofía, Tren sin parada, Mujeres y Virginidad. Y de aquí debajo vas a tener dos blogs. Vas a tener el blog de Ana, que es la filosofía del reconocimiento, y también un macroblog filosófico que te pudiera encantar, que es Masticadores de Letras Focus, donde personas de aquí de Hispanoamérica y de incluso diferentes partes de Europa están colaborando con los escritos filosóficos. Epa, si te está gustando lo que estás viendo, dale al botón de suscripción, que es gratis y además filosófico. En este sentido, y con la excusa de existo para vivir, llamé a Ana para poder conversar sobre la filosofía queer y si hay algo que tenga que ver con el tema de género, un pensamiento, una práctica, incluso una política ideológica que está cada vez sonando más y cada vez nos está atravesando más los discursos como objeto discursivo que están emergiendo cada vez más, y me interesaría hablar con esto. Como si ya pues eres asiduo seguidor del canal, sabrás que tengo una postura crítica al respecto. Hay muchas cosas que no entiendo de esto y por eso he tratado de consultar sobre estos temas y traer la otredad al canal. Y en este sentido, Ana, quisiera hacerte la primera pregunta con ¿por qué la filosofía queer o de género la definen como una filosofía, y si no sería más bien una ideología, dejando subyacente la pregunta de si la filosofía queer y la de género serían exactamente lo mismo? A ver, la teoría queer es una filosofía. Y es una filosofía porque, de hecho, lo que se propone es subvertir la concepción de lo humano que está vigente, o que ha estado vigente hasta ahora, al menos de forma única, sobre lo que es el ser humano. Por tanto, quiere subvertir la concepción del ser humano y desea, con esta subversión de lo que es lo humano, integrar y reconocer a todos los individuos al margen de que se ajusten o no a la normatividad. La normatividad sería el conjunto de normas o reglas que de alguna manera nos indican cómo tenemos que ser y cómo tenemos que comportar. Entonces, algo que mueve a la teoría queer, de hecho, es incluir a aquellos que son excluidos por no ser normales, por no estar incluidos en esta normatividad, sea por razones de sexo, de raza,
u otros motivos. Por eso digo que la teoría queer no es solo una teoría de género. Y de hecho, aunque se inició movido por un colectivo que fue el de los homosexuales, luego explicaré el porqué, y parecía una teoría de género, es una teoría que va más allá, ¿no? De hecho, lo que hace es una crítica a la visión esencialista del ser humano. La visión esencialista es que el ser humano es algo fijo y dado, patriarcal, heterosexual y biológico, definido biológicamente. Hace una crítica a esto y intenta buscar un marco ético y político que sea capaz de dar una vida habitable a cada individuo al margen de cómo sea, al margen de qué etnia, de qué orientación sexual, a toda la diversidad. Digamos que en las sociedades lo que está normativizado queda dentro de la sociedad y los que no se ajustan a la norma son los excluidos. El movimiento queer, que se inicia como un movimiento, lo que intenta es reformular la concepción de lo humano, de la condición humana, y de eso se deriva toda una teoría ética y política que lo que intenta es incluir a los excluidos. Claro, desarrollar todo esto implica, por supuesto, una argumentación, una reflexión importante a nivel filosófico, y de hecho quien sería representante, al menos más mediática, y iniciadora de alguna manera esta teoría o de esta filosofía sería Judith Butler. Okay. Yo no tengo tu inglés, yo no tengo tu inglés. ¿Sabías que en Amazon.es puedes encontrar mi trilogía filosófica llamada La Guerra Perpetua? Son 3 libros donde analizo desde la mirada del pensador Michel Foucault cómo se genera el poder, cómo se genera el saber, cómo el poder constantemente está tratando de hacernos sumisos ante el saber que produce y cómo podemos ser vencedores en esta guerra sin fin. Encuéntralos por casi $3 cada libro aquí en Amazon.es. El link lo tienes aquí abajo. Y precisamente Judith Butler se basa para desarrollar toda la filosofía queer en la crítica que hace Foucault del poder, el concepto de deseo lacaniano, okay, y la teoría del lenguaje performativo de Austin. Y además podemos ver claramente en la teoría queer, en la filosofía queer, rastros de la filosofía de Nietzsche clarísimos. Por tanto, los libros que ha escrito Judith Butler en relación a la teoría queer, que ella titula Deshacer el género, los cuerpos que importan, etcétera. De hecho, estos libros han sido criticados a veces porque se ha considerado que eran excesivamente academicistas, en el sentido de que eran excesivamente filosóficos, tenían un lenguaje, un nivel filosófico muy elevado y que no era accesible a los que no están introducidos en la filosofía, y cuando en realidad todo el movimiento queer surge de alguna manera del propio popularmente, ¿no? Lo que hace Judith Butler de alguna manera es crear este marco teórico, y lo crea de una forma absolutamente filosófica y argumentada. No es fácil leer y entender un texto de Judith Butler. Por eso digo que, bueno, y no lo es precisamente porque está presente Lacan, que es un psicoanalista complejo de lectura, está presente Foucault, está presente Nietzsche, está presente, bueno, la teoría performativa del lenguaje de Austin,
y otros rastros, que no son tan significativos, pero que están ahí, ¿vale? Por tanto, es una filosofía. Ahora bien, toda filosofía se puede acabar convirtiendo en un sucedáneo, y por sucedáneo digo ideología, si es utilizada por determinados colectivos con unos determinados fines. Y en este sentido, la filosofía queer se está convirtiendo, una cosa es la filosofía queer y otra cosa es lo que se está derivando en la práctica, ¿no? Que yo creo que en muchos momentos se está convirtiendo en ideología. Hasta tal punto de que algo que critica mucho la filosofía queer, que es la normatividad, ¿no? La heteronormatividad, ¿no? Como discurso hegemónico, hasta tal punto se está haciendo una ideología, la filosofía queer, que a veces da la impresión de que quien no está, es decir, que esta ideología se está intentando imponer como algo hegemónico. Y lo digo, y el caso de España quizá es singular en este sentido, porque tenemos una ley de género, trans, etcétera, que creo que es de lo más abierto que existe en el mundo. Y lo digo porque cuando alguien se muestra contrario a la filosofía queer o a la ideología queer, es tachado automáticamente de homófobo, transfobo, etcétera. Entonces, claro, a veces te preguntas si no está cayendo de alguna manera esta utilización que se está haciendo de la filosofía queer en lo que precisamente critica la filosofía queer, que es convertirse en el discurso hegemónico del que nadie puede salirse. ¿Por qué? Porque entonces quedas tú excluido. Es un poco paradójico, ¿no? Pero la teoría queer es una filosofía y en cualquier caso es cierto que tiene el riesgo de convertirse en una ideología. Yo creo que en España está ocurriendo y de hecho se apropian de ella pues los partidos de izquierda, por decirlo de alguna manera, porque es lo que suena más progresista, etcétera. De hecho, ahora me suena mucho, con el tema ideológico, me suena mucho, creo que incluso lo he comentado en el canal, pero cada vez lo escucho más, haciendo una semejanza de cómo el feminismo actual está haciéndole más daño al feminismo que por de su ideología y el cómo están haciendo las cosas que a favor de. Y que tiene que ver con esto que decía, o sea, quizás cómo lo están llevando ideológicamente, cómo están utilizando esto, quizás está haciendo más daño que sensibilizar o visibilizar estas problemáticas. Muchas gracias a mis patrocinadores de patreon.com/marcosrepresas. Tú también puedes ser mi mecenas en Patreon, donde puedes apoyar mi contenido como Raquel, Eva y Eduardo. Puedes aportar $1 al mes para apoyar mi web de filosofía o puedes apoyar con $2 para apoyar el canal de YouTube y la web de filosofía, o si quieres ser exclusivo puedes apoyar con $5 al mes accediendo a contenido solo en Patreon sobre cultura, arte y filosofía. El link lo tienes aquí abajo. Amigos y amigas, Ana Lacalle nos ha expuesto sobre la mesa en el canal el problema de la filosofía queer, el problema de los pros, las carencias de esta filosofía, y lo hemos abarcado desde un espectro bastante amplio y que te animamos a que nos escribas en los comentarios y que le escribas a Ana cuáles son tus reflexiones. Muchísimas gracias, Ana de la Calle, por participar en el canal, y te pediría por favor si puedes hacer el despido, palabra de despedida para la audiencia. Bueno, pues muchas gracias a ti, Marcos, insisto, por haberme invitado. Y bueno, yo animaría, quizá no sé si a leer a Judith Butler directamente, sino quien está iniciando filosofía sí, pero quien no está iniciando filosofía es un poco crudo.
pero sí que animaría a leer otros libros que hay más divulgativos que explican la teoría queer o la filosofía queer, porque yo creo que no es una cuestión de acuerdos o desacuerdos totales, ¿no? Personalmente la teoría política y ética de Judith Butler a mí me seduce mucho. Sin embargo, hay otras cuestiones de la teoría queer, como he manifestado, pues. Entonces lo que invitaría es precisamente pues a leer libros más divulgativos que planteen estas cuestiones. Muchísimas gracias, Ana Lacalle. Esperamos pronto volverte a tener en el canal con la idea de lo trans humano. Muchísimas gracias. Perfecto. Gracias. Venga. Adiós.